Aleluya. Qué bueno el poder volvernos a encontrar a través de este medio, a través de este devocional con la Biblia abierta. Como siempre, para nosotros es de mucho gozo y alegría el poder llegar ante ustedes a través de este medio y que esta palabra sea de edificación a cada uno de nosotros y esperando como siempre que el Dios del cielo bendiga, prospere todo lo que usted emprenda. Siempre pedimos que la gracia, la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. No siendo más, vamos a lo que nos corresponde al día de hoy. Hemos venido compartiendo con ustedes la serie que hemos titulado La restauración de las puertas. Y estamos basándonos para esta enseñanza, para esta reflexión en el libro de Nehemías. Y hemos encontrado y hemos compartido ya la restauración de las puertas de las ovejas, la puerta del pescado. Y estamos en la puerta vieja. Ya en días anteriores estuvimos compartiendo parte de este tema. Y queremos continuar con la puerta vieja. Y Nehemías capítulo 3, verso 6, habla de la restauración de la puerta vieja. Luego de encontrarnos con Jesús, el dador de la vida, en la puerta de las ovejas, y que esta nos enseña lo que es el restaurar o tener una buena relación con Dios y con nuestro prójimo. Y allí, en la puerta de las ovejas, pudimos contemplar y apreciar el maravilloso y grande amor de Dios para con nosotros, su gracia. Luego de estar allí en la puerta de las ovejas y que teníamos que restaurar nuestra relación con el Señor y con nuestro prójimo, llegamos entonces a la puerta del pescado para entonces restaurar nuestra relación con lo que es la predicación de la palabra, la administración de la palabra, y también el Señor nos enseña a llevar el mensaje a los perdidos y que Él nos enseña a través de su amor y su misericordia a llevar este mensaje y nos llama para hacernos pescador de hombres. Luego de estar en esas dos puertas, la puerta de las ovejas y que ya es restaurada, y que mirábamos que la puerta de las ovejas no tiene cerradura, está siempre abierta y debe estar esta relación abierta de nosotros para con el Señor y para con nuestro prójimo. Y luego pasamos a la puerta del pescado y estamos en la puerta vieja. Y llegamos allí a la puerta vieja que tiene que ver con la senda antigua, que es la verdad de Dios. Ya hablamos de esto, que son los preceptos, que son los estatutos, que es la palabra de Dios. Esa es la verdadera senda antigua. Esa palabra, esos estatutos que Dios dejó a su pueblo, sus decretos. Nosotros necesitamos profundizar y echar raíces en nuestra relación con la palabra de Dios y con el autor de la misma, que es Dios. Debemos meditar en ella y a través de la meditación y el estudio de la palabra, echamos raíces y entonces vamos a conocer al buen pastor y a su palabra. Y vamos a poder vivir de acuerdo a lo que Él nos enseña a través de su palabra.
Y la palabra es la que nos edifica, la palabra es la que nos enseña y nos instruye. Y es a través del Espíritu Santo que recibimos esta guía, esta instrucción. El restaurar la puerta de las ovejas fue algo tan espectacular, tan especial, que ahora que amo al que está a la puerta esperándome, como oveja que soy, me da unos estatutos y unos preceptos. Y ahora que entiendo que debo restaurar la puerta vieja, comienzo a conocer lo que es la senda antigua, que son los caminos de Dios y su palabra. Recalco eso, porque es necesario tenerlo en cuenta. Pues les decía en días anteriores que esto de la senda antigua ha sido tan mal interpretado que no le damos la interpretación correcta a lo que es la senda antigua. Y por eso nosotros tenemos que profundizar en la palabra, profundizar en los caminos de Dios, en esa palabra que Él nos ha entregado, que nos ha dado y que es una responsabilidad que tenemos nosotros como maestros, como pastores, como evangelistas, como ministros del Señor. Enseñar la palabra, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Siempre he dicho que la palabra es un elemento, es una arma contundente, una arma poderosa, pero que hay que saber usar esa arma. Y para saber usarla, para poder saberla usar, tengo que conocerla. Tengo que saberle el manejo, tengo que saber cuáles son las formas y las maneras de cómo usarla. Entonces allí nos toca profundizar en los preceptos, en los mandamientos, en los estatutos de Dios, en la propia palabra del Señor. Ya que estos son, decíamos en días anteriores, secretos de la vida que están en la palabra de Dios. ¿Qué es la senda antigua? Son los secretos de la vida que están en la palabra. Y es a través de el escudriñarla, de estudiarla, que podemos capacitarnos y aprender de ella. De otra manera no se puede. La puerta vieja, lo hemos dicho ya varias veces, representa la senda antigua. Y recalco lo que decía anteriormente. Esto no tiene nada que ver con dogmas, con ideologías, con conceptos o algo por el estilo. Antes, por el contrario, la senda antigua es el camino que nos lleva a la verdad. Y estamos mirando, analizando la situación cuando el Señor habla a través del profeta Jeremías en el capítulo 6 de Jeremías y el versículo 16. Dice el Señor a través del profeta. Ojo a esto, que es de suma importancia. Ya hablamos un poquito en días anteriores de esto. Quiero avanzar porque el tiempo se nos va. Pero es necesario mirar esto. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y me hallaréis y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hay una respuesta allí, mas dijeron: no andaremos. De esto hablamos en el audio anterior. ¿Por qué quiero seguir profundizando en esto? Tengamos en cuenta que la verdad de Dios, la palabra, sus estatutos, son antiguos. Pero mucho más que eso, que sean antiguos, como hablábamos anteriormente, que la sociedad de este tiempo está muy movida a lo moderno,
a actualizarse y está bien. Decíamos que no hay nada de malo en la era de la tecnología. Lo malo es el mal uso. Pero estos estatutos, esta palabra, esta verdad de Dios, no solamente son antiguos, pero mucho más que eso, son eternos. La eternidad de Dios. Ahora, la verdad de Dios no se inventa. La verdad de Dios más bien se cumple. Ella nunca ha cambiado. La verdad de Dios siempre ha sido la verdad de Dios. Y ha sido la misma desde el principio, desde el comienzo, desde que iniciamos, que se conoce la verdad. Y este camino de Dios parece anticuado, pero es el camino más seguro. Recuerda lo que dice el autor de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Y Jesús dijo algo de suma importancia que tenemos que tener en cuenta esta situación. Él dijo, yo soy el camino. Ahora, cuando está hablando de la senda antigua, está diciendo, paraos en vuestros caminos y meditad en ellos. ¿Qué camino estás llevando? ¿Por dónde vas caminando? ¿Vas caminando bajo tus ideologías, bajo tus conceptos, bajo tus preceptos, bajo tu religión, bajo tu pensamiento, bajo lo que a ti te mueve, menos la palabra de Dios? Se te dice, paraos en vuestro camino, para en el camino. Y cuando tú entiendes que tú vas en el camino, que es Jesús, que es la verdad, que es el camino, que es la vida, Él te enseña y te recuerda que si le conoces a Él como verdad, esta verdad entonces te hace libre. Cuando hay un cristiano genuino, verdadero, que es libre en Cristo Jesús, entonces ha conocido la verdad y la verdad lo hace libre, entonces es libre de preceptos, de conceptos y de ideologías mundanales y tradicionales, de ideologías y de conceptos humanos, que le metemos tanta ideología y tanto concepto humano a los decretos y a los estatutos de Dios, que queremos perfeccionar lo que Dios ya hizo y lo que Dios ya estableció. Y nosotros queremos acomodarlo a nuestra manera y a nuestra forma, y así no es, y no se puede así. Ahora, el que conoce la verdad es libre. Juan capítulo 8, versos 31 y 32, la Escritura lo dice de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ojo, en su palabra. ¿Está escuchando usted en esta hora? El Señor está diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo somos verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo? Cuando permanecemos en su palabra. Y entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si conocemos la verdad que es Cristo, entonces esa verdad nos hace libre. Ahora viene la otra interpretación que les decía, que dos interpretaciones de lo que es la senda antigua, y que es malinterpretada, como lo hemos visto, porque mucha gente no se basa en que la senda antigua es la palabra de Dios, que la senda antigua son los preceptos, que la senda antigua son los mandamientos, sino que dicen que la senda antigua es una cantidad de cosas que no tiene nada que ver con lo que es senda antigua. Entonces la otra interpretación que tenemos de la puerta vieja tiene que ver con las generaciones pasadas, con nuestros ancestros, con lo que ellos traen. Y aquí es necesario definir esto. Desde el momento en que usted llegó a Cristo, por mucha maldición ancestral que usted trajera o usted trayera, eso quedó clavado en la cruz. El apóstol Pablo lo recalca y lo dice en Gálatas de una manera extraordinaria y sensacional. Fue clavado en la cruz todo precepto, toda maldición
que había contra nosotros. Y es necesario entenderlos. Es necesario conocerlo. Es necesario saberlo. Porque mucha gente no entiende el alcance profundo de la bendición, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No solamente el salvarnos, no solamente el darnos vida eterna, sino el librarnos de toda maldición. Y el apóstol Pablo lo recalca. El entender esto es tan necesario que usted debe entenderlo hoy si no lo ha entendido. Ojalá que usted esté al pendiente de esto que le voy a hablar. Porque hablamos de maldiciones generacionales. Si había alguna maldición generacional en tu vida, en el momento que llegaste a Cristo, fue rota. Fue rota. ¿Me escuchó usted en esta hora? Pero cuando estamos hablando de ancestros, tengamos mucho cuidado con esta interpretación. Porque muchas veces tomamos siempre la parte mala y negativa y nos olvidamos de las cosas buenas que han hecho nuestros ancestros. Y esperamos que no haya ningún malentendido en esto. Esto de generaciones pasadas. Para muchos es muy triste, es muy trivial, es pasajero. Pero para otros es de mucho peso. Por lo menos el saber o conocer quiénes eran o fueron tus antepasados. Esta puerta vieja que abrimos al pasado, a nuestros ancestros o a nuestras generaciones pasadas, yo estoy seguro que no toda tu generación o tu linaje fue mala. Hubo gente que actuó de buena manera y de buena forma. Por lo general, muchos se criaron en un ambiente de tinieblas, en un ambiente pésimo, en un ambiente de traición, en un ambiente de guerra. Pero usted llega a Cristo, usted llega a Cristo y esa maldición generacional se rompe. Pero también hubo gente que te trató bien, que te amó, conociste valores, aprendiste valores. Y es allí donde yo quiero ir a esto de la puerta vieja. ¿Qué es lo que hay que restaurar? Muchos le cierran a esta puerta y no quieren ni intentar siquiera saber quiénes eran los antepasados. No me interesa, dirán algunos. Pues a ninguno o a la mayoría no les trae ningún grato recuerdo el volver a ir a ese pasado. Para algunos le es tan fuerte hablar de sus ancestros y cierran esta puerta de tal manera
que le ponen cerrojo y le ponen candado para nunca más abrir porque tuvieron un mal sabor y conocieron cosas e hicieron cosas que no debieron hacer. Sus antepasados cometieron graves errores y no quieren descubrir eso. Y es a donde quiero ir, porque la senda antigua no solamente tiene que ver con los preceptos y los estatutos de Dios, tiene que ver con nuestros antepasados. La Biblia lo recalca de tal manera, y es entonces donde vamos a analizar lo que es la senda antigua. Yo quiero culminar con esto de una manera que usted pueda captar el mensaje que hoy queremos dejarle en el nombre poderoso de Jesús. Job capítulo 22, verso 15. Mira lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice lo siguiente. Verso 15 del capítulo 22 del libro de Job. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Se está refiriendo a personas que caminaron o en la vida pasada de esa senda antigua, de esa gente, hicieron cosas perversas. Pues el versículo lo está diciendo. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue un río derramado. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les habría hecho el Omnipotente? Esta senda antigua de la que está hablando Job, está hablando de que hay que meditar en lo que hicieron estos antepasados, pero aquí habla de gente perversa. Pero fíjate lo que dice el capítulo 8 del mismo libro de Job, los versículos 8 y 10, o 8 al 10. ¿Por qué preguntas ahora a las generaciones pasadas? Y disponte para inquirir a los padres de ella, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. ¿Hay alguien que en esta hora pueda decir, aprendí algo de mi padre, de mi abuelo? Porque puede ser que tu padre o tu abuelo hayan sido perversos y malos, pero tú aprendiste de ellos la perversidad y la maldad. O tuvieron algún ejemplo que dejarte, algo bueno tuvieron que haber dejado. Mas Dios nos da un consejo en cuanto a esto de las generaciones pasadas. Deuteronomio lo dice así, el capítulo 32, el versículo 7. La Escritura dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Y hay muchos ejemplos bíblicamente hablando donde Dios da señales de que se les dirá a las nuevas generaciones qué ocurrió o qué pasó aquí. Acuérdate cuando pasaron
el Jordán. Acuérdate cuando sacaron las piedras y colocaron allí. Y las colocaron y el Señor les dijo, para cuando tus hijos te pregunten, tú les dirás esto. Y es ahí donde debemos entrar a la verdadera senda antigua. Enseñarle a nuestras nuevas generaciones los preceptos y los estatutos de Dios para que nuestras generaciones sean una buena generación. Yo no sé si estás cogiendo o tomando la idea. El mismo proverbio nos lo dice. Cuando recalca la palabra y le dice al padre, a aquel que ya está grande, encomienda al niño tu camino. Enséñale el camino del Señor. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque el ejemplo que tú le das a tus hijos, que tú le das a tus nietos, queda perenne en ellos. ¿Y qué más ejemplo tú puedes darle como cristiano, como mujer, como hombre de Dios, sino enseñarle la palabra para que esa palabra quede allí, impregnada en sus corazones? Y esto es lo que nos indica la restauración de la puerta vieja. Los estatutos, la palabra de Dios, irnos a la senda antigua, enseñarle a las nuevas generaciones la palabra de Dios, para que nuestras nuevas generaciones no sean tan fluctuantes a la hora de actuar y de hacer las cosas. Amado, amada que me escuchas, no es la ideología, no es el concepto, no es la religión, es la palabra de Dios revelada. Y la palabra de Dios revelada trae bendición a aquel que la practica, a aquel que la hace. Si tú se la enseñas a tus hijos, eso vas a recibir bendición. Porque cuando usted enseña la palabra, usted está poniendo lo que Dios estableció desde un principio. Y el Señor le dijo a Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sobre todo, en la puerta de nuestro corazón. Que esta palabra de hoy haya sido de edificación para ti, y que por favor puedas practicarla y enseñarle a tus hijos, a tus nietos, hablarle de la senda antigua, los preceptos y estatutos que es la palabra de Dios. El Dios del cielo te bendiga, el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús, y hasta una próxima oportunidad.